Hoy les voy a mostrar cómo hacer un cobertor económico para piscina. Sirve tanto para piscinas de fibra como de lona, de material, la que ustedes tengan, ¿no? Con este cobertor te aseguras que el agua de la pileta se mantenga impecable durante todo el invierno, sin agregarle ningún tipo de productos. Sabemos que el agua es un recurso que tenemos que cuidar y no está para que todos los años desagotemos la pileta y la tiremos porque se puso fea. Por otro lado, es muy bueno sacar el cobertor y encontrarte con el agua que está impecable y lista para meterte. Soy César y te doy la bienvenida a mi canal. Hoy les traigo de la empresa Pronex este interesante dispositivo. Se trata de un control remoto universal, pero este es un control remoto, diría yo, ya que puede manejarse desde cualquier parte donde te encuentres siempre que tengas conexión de internet. Podés encender, por ejemplo, tu aire acondicionado antes de llegar a tu casa para encontrarla fresquita, o cualquier otro dispositivo que quieras encenderlo desde cualquier lugar. Si estás pensando en domótica, Pronex te ofrece una gran variedad de equipos inteligentes y en la descripción te voy a dejar el link a este producto específicamente para que le eches un ojo al dispositivo y veas las características. Es muy práctico y te puede llegar a servir para mucho. Vean cómo está el agua de esta pileta, ¿no? Está bastante fea. Lo primero, antes de cubrirla, va a ser dejarla completamente limpia. Para eso vamos a pasar primero el barrefondo para sacar el grueso de lo que está sentado. Después le vamos a agregar unos 10 gramos de cloro granulado por cada 1000 litros. Esta pileta tiene 10.000 litros de agua, así que le voy a poner 100 gramos. Y después, si el agua está verde, le vamos a agregar 5 gramos de sulfato de cobre cada 1000 litros, pero bueno, en este caso nada, porque el agua está completamente transparente, no tiene alga. Y por último, también le voy a agregar 5 gramos cada 1000 litros de sulfato de aluminio. Esto es el precipitante. Yo ya no compro más ni alguicida ni precipitante, directamente uso estos dos productos que te indiqué y el costo se te reduce a menos de la mitad, ¿no? Lo voy agregando en el skimmer y pongo a recircular un rato. Después dejo hasta el otro día, paso nuevamente el barrefondo para dejarla impecable. Esta va a ser la última vez que le pongamos productos hasta el verano cuando abramos la pileta. Para el cobertor voy a usar este plástico de los Silo Bolsa. Pueden comprarlo en Mercado Libre, lo buscan como paño de Silo Bolsa. Es relativamente barato. Yo en otro video les mostré el cobertor que tengo en mi casa, que es un cobertor de lona de camión. Es excelente, muy durable, pero es muy caro. Así que les recomiendo este plástico que voy a usar en esta piscina, que es más chiquita. Es un polietileno de alta densidad, también se lo conoce como HDPE. No tiene nada que ver con el HDP que usamos en otra circunstancia. Este termina en E, HDPE, por sus siglas en inglés. Es muy resistente y duradero, y en este caso me lo regaló un amigo que tiene campo. Es importante que el cobertor no deje pasar la luz hacia el agua. Si deja pasar la luz, estamos fritos y cuando destapemos la pileta vamos a encontrar que el agua está completamente verde porque se van a formar algas. El alga necesita de la luz. Cuando pasa la luz estamos al horno porque se nos va a poner verde el agua. Este Silo Bolsa de un lado es negro y del otro es blanco. Acá pueden ver.
es completamente opaco y antes que nada vamos a emparchar los agujeros que tenga. Viene un parche especial para esto, para los hilo bolsa, pero también es bastante caro y no conviene comprar solamente para emparchar esto, no conviene comprar un rollo, ¿no? Así que yo voy a utilizar un trozo del mismo polietileno y cemento de contacto. Le ponemos bastante, que quede bien pegadito. En este caso tiene solamente 2 agujeros el paño y a los costados también tiene algunos que no los voy a emparchar porque están muy al costadito y no va a hacer falta. Ahora vamos a cortar, lo vamos a extender sobre la pileta y lo vamos a cortar usando como referencia un hilo. Como ven, el pedazo de silobolsa que tengo no me alcanza a tapar la vereda de los setas, pero no importa. Para fijarlo lo vamos a atar con unas estacas, vamos a atarlo con hilo plástico y las estacas irán clavadas a la tierra. Yo las hice con hierro del 8, acá las pueden ver, es un hierro doblado nomás, no muy largo, esta tiene unos 15 centímetros más o menos, 15, 20 centímetros, es muy simple hacerla. Para que no se rompa en el lugar donde vamos a atar los cordones que van a sujetar esto, el silobolsa, usé estos plásticos para media sombra. Son muy económicos también, son muy baratos y en este caso usé 4 por cada lado y 1 al medio de cada una de las tiradas más cortas. Después le tuve que agregar otros más adicionales porque me quedaba demasiado floja, entonces le puse algunos más. Para que cuando llueva no se formen lagunas, podemos poner flotando en el agua algunos bidones de 20 litros o alguna cámara de rueda de auto. En este caso dispongo de un trozo de telgopor que quedó del relleno de un piso y bueno, me viene fenómeno para esto, así que voy a poner este. Ponemos las estacas y listo. Ya no la vamos a abrir ni echarle ningún tipo de producto hasta cuando haga calor y quitemos el cobertor para bañar. Como ven, quedó muy bien. El cobertor es una gran solución para mantener el agua, para ahorrar en productos y además en trabajo, ya que la pileta no se te llena de hojas y tierra durante el otoño y el invierno. Espero que les sirva este video y puedan hacer su cobertor para la pileta con poco gasto y buenos beneficios. Si les pareció bueno el video, pónganle like y compártanlo. Y si aún no estás suscrito, bueno, no sé qué esperas para picar el botón. Después también pica la campanita para recibir las notificaciones cuando subo nuevo material. También podés seguirme en Facebook y si sos muy fan y querés colaborar con el canal, podés picar el botón unirse y en ese caso, bueno, te voy a agregar a un grupo de WhatsApp donde están los miembros premium. Vamos al juego de cada semana. La semana pasada había que decir que era esto. Se trata de un torno de dentista antiguo. Bueno, para mí estas cosas que tienen los dentistas son como instrumentos de tortura. me da miedo que me metan esas cosas en la boca. Los primeros en acertar, Buaners Fernández y Alejandro Hugo Fernández, los dos Fernández. Y los primeros comentarios del grupo Premium Germán de Posadas Misiones y en la publicación Basura Eterna, que también es de Posadas Misiones. Tan picante los misioneros. A los 4 les mando mi más afectuoso saludo y 1000 gracias por participar, comentar y jugar. Y gracias también a todos los que participan semana a semana y miran los videos, comentan, comparten. 1000 gracias, 1000 gracias. Obvio que sin ustedes no habría canal. Hoy la trivia es una colaboración de Damián Zipi. Van a parir con esta trivia. Bueno, al menos eso creo yo. Para participar,
ustedes tienen que poner en los comentarios qué creen lo que es lo que está en la foto. Otra forma también de participar de esta sección es enviándome fotos de objetos que tengan ustedes en sus casas, que sean poco comunes y que crean que puedan servir para que los demás adivinen. Tienen que ser fotos sacadas por ustedes mismos, no vale sacar de internet, y además tienen que decirme de qué se trata. Bien, pueden mandarlas al correo canalespaciodeCesar@gmail.com. Mil gracias por ver el video y hasta la semana que viene, Dios mediante.